Ante el monumento al general Vives, fundador de la aeronáutica española, el Grupo Filatélico, el Club Aéreo y las agrupaciones culturales y deportivas de Igualada ofrendan sendas coronas de laurel en el primer cincuentenario de la aviación nacional. Al discurso del alcalde de la ciudad, exaltando con palabras patrióticas la gloriosa efemérides, contesta el hijo del general Vives, don Francisco Vives, también general del aire del ejército español. El Grupo Filatélico de la industriosa ciudad catalana ha montado la primera exposición del sello de correo aéreo que tiene por escenario los locales de la Escuela Superior de Tenería. Participan la casi totalidad de las provincias españolas. Entre las curiosidades destaca la colección dedicada a la aviación espacial, desde Wilbur Wright, que realizó el primer vuelo, hasta los cosmonautas americanos y rusos Shepard, Bishop, Glynn y Gagarin, todo en la amplia y diversa gama de sellos de correos.